Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Pues gracias por acompañarnos otra vez en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hablar de las empresas familiares es regularmente conocer historias de emprendedores que comenzaron un proyecto, que lo fueron impulsando, llevándolo a buen puerto y al final de cuentas dejaron una estructura perfectamente montada que ayuda a que sus herederos, sus descendientes puedan continuar con este proyecto o inclusive hasta mejorarlo. Pero en ese camino llega a haber a veces algunas equivocaciones, algunas mejoras que pudieran generar algún tipo de conflicto y que afectan a estas empresas familiares. Así que para definir precisamente este tema, empresas familiares o familias empresarias, le damos la bienvenida a usted que nos acompaña en este podcast y por supuesto a nuestro entrevistado y amigo Hugo González, licenciado en Contaduría Pública y licenciado en Derecho, que ya nos ha acompañado en un podcast anterior. Usted ya lo conoce, así que Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Bien, Víctor, muchas gracias. Contento de estar otra vez por aquí contigo. Pues vamos entrando en materia. ¿Qué es una empresa familiar? Tú que eres experto en estos temas, hablar de empresas familiares, ¿me equivoco? Si no es todo, decir que es todo un reto, tú como un emprendedor, una persona que te la vas incluso a dejar al final de cuentas a tu descendencia. ¿Cómo la defines? Mira, la definición generalmente aceptada de empresa familiar es aquella empresa que es controlada por una familia, y el término de control se puede también a su vez definir de distintas maneras, pero el más usual, el más objetivo, por decirlo de alguna manera, es el control accionario. Y accionariamente se entiende que se tiene control de una empresa cuando se posee más del 50% de las acciones de la empresa. Luego entonces, una empresa familiar es aquella empresa en donde una familia posee más del 50% de acciones de dicha empresa. Esa es la definición generalmente aceptada. ¿Por qué cuando nos planteas el tema me llama mucho la atención? Hablas de empresas familiares o familias empresarias. ¿Hay una diferencia marcada? ¿Dónde la encontraste? ¿Por qué es importante separarlas? Mira, en mi caso muy particular, el caso de tu servidor, me gusta este título porque creo que es una manera de colocar a la familia en el lugar que merece. Y cuando digo en el lugar que merece, quiero decir, pues en el primer lugar. La experiencia nos dice que cuando una familia se desintegra, cuando una familia se fractura, siempre la consecuencia a su vez es la fractura de la empresa. Y viceversa, para lograr la continuidad de la empresa es muy importante la continuidad de la familia. Entonces, para mí es muy diferente decir una empresa familiar, porque una empresa familiar ya desde el título estás poniendo en el centro, en el núcleo, en el lugar prioritario a la empresa, a decir la familia empresaria. Creo que semánticamente le estamos dando prioridad a la familia. ¿No? Y en la vida real me parece que así debe de ser. La primera, digamos, expresión le da el peso a la figura de negocio, ¿no? La parte lucrativa. Exacto, la parte lucrativa, es correcto. Así es. Y ahí es donde empieza el error o donde comienza, porque todo regularmente en estos casos, según mi punto de vista, tiene un origen. Yo decido apostarle a una idea que resulta, quiero pensar que va a ser un buen negocio, tal vez lo es y entonces funciona, pero requiero de manos que me apoyen, entre esas a lo mejor mi cónyuge, mis hermanos y posteriormente mis hijos. ¿Sí comienzan todas así o desde tu experiencia cómo arranca una empresa donde trabaja o participa la familia de manera activa? Pues definitivamente en la inmensa mayoría de los casos empieza con la fundación de la empresa por parte de una persona que pues es el fundador de la compañía, y después pues este fundador tiene descendencia, ¿verdad? Hijos, hijas, y estos hijos, estas hijas empiezan a crecer, y conforme se da su crecimiento, pues empiezan a participar al interior de la empresa, ¿no? Y empiezan ya activamente a tomar decisiones al interior de la compañía, y ya empieza a haber una interacción a través del círculo familia-empresa, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente yo creo que en la inmensa mayoría de los casos ese es el ciclo normal, ¿no? De inicio. ¿Pueden existir tipos de empresas familiares de acuerdo a su diseño, su distribución,
la jerarquía. Sí, claro que sí existen tipos de empresas familiares. Esta que te estoy comentando, ¿no? Pues es un tipo de empresa familiar en donde está el socio fundador y sus hijos empiezan a colaborar al interior de la empresa. A este tipo de empresa familiar me gusta a mí llamarle monarquía, ¿no? ¿Por qué? Porque es una monarquía, porque el papá dentro de la esfera de la empresa, de su empresa, es el rey. Él es el todopoderoso y en su reino no se toma ninguna decisión ni se mueve una hoja de un árbol sin que él esté enterado y lo autorice, ¿no? Ese es un tipo de empresas familiares donde está el rey con sus príncipes y princesas. Pero también tenemos otro tipo de empresas familiares, por ejemplo, donde ya no existe el rey, en donde los dueños de la empresa son hermanos y o hermanas, evidentemente, ¿no? Las características y las dificultades que se presentan en este tipo de empresas pues son diferentes a las que se presentan en el primer modelo que acabo de comentar, ¿no? Y luego también tenemos otro tipo de empresas familiares, sobre todo en aquellas empresas familiares, Víctor, donde se ha logrado la permanencia, ¿no? Donde afortunadamente se ha logrado la permanencia de la compañía, donde ya han pasado bastantes años y entonces ya no solamente participan hermanos, ya participan primos hermanos y participan hijos de los primos hermanos, ¿no? Los nietos, digamos, del fundador. Exactamente. Entonces ya se empieza a crear lo que llamamos una confederación de tíos, primos, etcétera, ¿no? Al interior de la empresa. ¿Ahí qué riesgo le ves? ¿O cuáles son los principales riesgos o problemas? Pues mira, es muy sencillo. Entre más crezca la familia, más complicado va a ser lograr la unión y lograr la permanencia de la empresa como tal, como una empresa familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a haber un número infinito de intereses individuales distintos, ¿no? No es lo mismo cuando son los intereses del rey y los demás o se aclimatan o se aclimatan, sí, ¿no? Porque además él tiene el rumbo definido desde el principio, claro. ¿No? O todavía cuando son los hermanos, pues, no se tienen que poner de acuerdo, 2, 3 a lo mejor, ¿no? Pero ya cuando interviene tanta gente, tienen intereses distintos, tienen necesidades distintas, tienen valores diferentes, en fin. Ideas. Ahora, ¿cómo le haces para lograr la coexistencia de todos esos elementos tan diversos, ¿no? ¿Sí se llega a crear en una empresa familiar una estructura organizacional o definitivamente es cada quien hace en lo que es mejor y en eso aporta y todos asumimos que está bien porque pues como así lo hicimos al principio, así ha seguido funcionando? Pues mira, no te voy a hablar de si se hace, te voy a hablar del deber ser, ¿no? Porque es evidente que en la mayoría de los casos no se hace. Esa es la razón por la que tan pocas empresas familiares logran pasar a la segunda generación, ¿no? Pues porque no trabajan en su institucionalización, no trabajan en su profesionalización. En una empresa familiar, desde mi particular punto de vista, debes de comenzar estructurando, organizando a la familia antes de hacerlo con la empresa. Para poder organizar a la familia, las mejores prácticas internacionales te recomiendan crear un consejo familiar. Así como hacia el interior de la esfera de la empresa se crea un consejo de administración, pues al interior de la esfera de la familia se debe crear un consejo de familia. ¿Son muy diferentes los dos? Sí, pueden ser totalmente diferentes, pueden ser similares. ¿De qué depende? El consejo de familia, como su nombre lo dice, va a estar integrado esencialmente por miembros de la familia. Se recomienda que por lo menos exista en ese consejo una persona que represente a cada rama familiar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, está el rey, tiene 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos, ya grandes. A lo mejor de los 4, solamente un hijo trabaja en la compañía, las 2 hijas y el otro hijo no. Entonces, hay que crear el consejo de familia, pero probablemente alguna de las mujeres diga, yo no me siento con la experiencia, los conocimientos que creo se necesitan para poder tomar cierto tipo de decisiones, o simplemente no quiero
formar parte de ese consejo porque no quiero pelearme con mis hermanos, con mi papá, pero, ¿no? Pues mi esposo es empresario, tiene una maestría, tiene un doctorado. Bueno, mi esposo que me represente en el consejo de familia. Entonces ya hay una persona representando a esa rama de esa hija. No sé si me explico. No queda fuera, pero tampoco así es. Queda desprotegida. Ajá. De acuerdo. Pues justo con esta radiografía que nos has planteado, y te agradecemos mucho, Hugo González, vamos a hacer la primera pausa y de regreso sí nos gustaría que nos ayudaras con tu experiencia en el caso mexicano, pues a conocer las estrategias, los puntos finos para lograr la permanencia de la familia y de la empresa. ¿Te parece? Claro que sí. Hacemos una pausa y entonces regresamos enseguida a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Wall Street. ¿Sabías que el dominio de las finanzas puede ayudarte a manejar correctamente tu dinero, aprender a ganar, ahorrar, tener utilidades y liquidez? Si no lo sabes, aquí te decimos cómo. Inscríbete en el Diplomado en Finanzas 2024 y aprende cómo armar un correcto plan de retiro, convertir el crédito en un aliado, disminuir costos y generar utilidades en una empresa, negocio o emprendimiento. Aprende a desarrollar herramientas y metodologías que te permitan evaluar el desempeño de los negocios, proyectar la información financiera y apoyar en la toma de decisiones. El Diplomado en Finanzas se realizará del viernes 17 de mayo al sábado 3 de agosto, en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y también en la modalidad virtual. Aprende con nosotros el valor del dinero en los negocios, sobre los mercados financieros y realiza un correcto diagnóstico financiero de la empresa, entre otros. Ven al Diplomado en Finanzas. ¿Qué estás esperando? En el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, queremos mejorar tu preparación y presentación de estados financieros para que estén perfectamente alineados con las normas de información financiera. Si buscas elevar tu práctica profesional, asegurar la precisión y el cumplimiento en la presentación de reportes financieros, este programa es para ti. Inscríbete en el Diplomado en Normas de Información Financiera 2024, que se realizará del viernes 19 de julio al sábado 2 de noviembre. Recuerda que te ofrecemos la modalidad presencial o virtual para que tú elijas la que mejor se adapte a tus necesidades. Aprovecha los beneficios como socio del colegio o invita a tus amigos contadores, auditores y fiscalistas o ejecutivos de finanzas. Asegura tu lugar desde nuestra página web www.ccpgj.org.mx o comunícate a nuestro teléfono 33 36 29 74 45. En esta charla con Hugo González, en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, usted escuchó en la primera parte la radiografía y la definición de una empresa familiar o familias empresarias. Y bueno, este imperio, esta empresa, este corporativo, como haya sido quedado construida, por supuesto que amerita el que se trabaje por su permanencia. ¿Cuáles serían los consejos, para ser más preciso, Hugo, si nos pudieras ayudar, aplicar y poner en práctica para lograr la permanencia de la familia y de la empresa? Quiero pensar, cuando hablas de la permanencia de la familia, también te refieres a que no haya conflictos que generen problemas hasta legales, ¿no? Claro, tal cual, velar porque la unión de la familia permanezca, ¿no? Uh-huh. Bueno, precisamente una principal medida, pues sería la creación del Consejo de Familia. Lo que nos comentabas. ¿No? Este Consejo de Familia va a tener como finalidad principal, Víctor, el análisis, la discusión y la toma de decisiones de asuntos relacionados entre la familia y la empresa. Y quiero destacar que estoy hablando de que quienes van a analizar, cuestionar y decidir ya no es una persona. Estamos hablando ya de un grupo de personas
miembros todos de la familia. Entonces, desde aquí, Víctor, empieza la problemática para los que nos dedicamos a esto. ¿Por qué? Porque es muy complicado para el rey, que durante 30 años, 35, 40 años, ha sido el rey todopoderoso, el que nadie cuestiona, ya ha ejercido el control, ya ha decidido todo. Es sumamente complicado ahora pasarlo a una esfera y a un tipo de gobierno, ¿no? Y un tipo de organización de la familia donde él tiene que tomar en cuenta a sus hijos y a su esposa. Negociar y a veces ceder. Pues usualmente puedes escuchar tú, ¿no? ¿Qué saben ustedes de él? ¿Qué me van a enseñar a mí? Sí. En un consejo de familia, lo más importante no es saber del negocio, a diferencia del consejo de administración. Ajá. O sea, en el consejo de administración sí es muy importante tener los conocimientos y las experiencias en las áreas clave de la empresa. Operativas, administrativas, Ajá. de relaciones públicas, Pero etcétera. Sí. En el consejo de familia, por lo menos desde mi opinión, eso es secundario. ¿Por qué? Porque el objetivo preponderante del consejo de familia, precisamente, ¿cuál comenté que era? Coadyuvar para la permanencia y la unión de la familia, ¿no? Entonces, en el mismo ejemplo que puse hace rato, donde es el fundador, 2 hijos, 2 hijas, decíamos, 2 de las hijas no trabajan al interior de la empresa. Y déjame ponerte un escenario todavía peor. Una de ellas hizo hasta secundaria, la otra estudió una carrera, pero nunca ha ejercido nada. Bueno, bajo ese perfil, pues si lo más importante en el consejo de familia fuese la capacidad técnica y los conocimientos, pues no estarían en el consejo. Lo importante de estar ahí es tener voz. Lo importante de estar ahí es transmitir sus anhelos, transmitir sus deseos, transmitir sus ideas, para que los anhelos, las ideas, la visión de cada uno de los miembros de la familia pueda conjugarse y tratar, porque no se va a poder hacer al 100%, pero tratar de llevar a la empresa a un punto, a un destino que satisfaga de la mejor manera a la mayoría de los miembros de la familia. ¿Podría ser inclusive procurar que la idea del fundador prevalezca? Pues pudiera ser si eso fuera el deseo de la familia, ¿no? Uh-huh. Podría ya no serlo. Podría ya no serlo, uh-huh. ¿sí? Ahora, otro gran objetivo y finalidad del consejo, uh-huh. no sé cómo expresártelo, voy a tratar de expresártelo Adelante. lo más sencillo posible, es evitar la labor destructiva de la imaginación, ¿no? ¿Cómo? Es un buen punto. La mayoría de las fracturas en las familias empresarias se da por la imaginación, es decir, por la falta de comunicación entre los miembros de la familia que sí están en la empresa con los que no están. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Y digo la imaginación porque empiezas, típico, ser especulaciones. Que empieza la esposa de uno de los hermanos que no labora en la empresa. Víctor, ¿ya viste el carro que trae Luis, tu hermano? A incidir. ¿Ya viste el carrito? Uh-huh. ¿Crees que con el sueldo que le paga tu papá tiene para comprarse coche? Todos los hijos estudian en la universidad, ¿a poco con eso le da? No, peor que eso. Oye, el hijo de Betty ya está de gerente de finanzas. Y nuestro hijo, ¿por qué no le dan una oportunidad de trabajar en la empresa? ¿Ves que tu papá tiene preferencias? A nuestro hijo no lo quiere. Te dije, ni siquiera viendo los cumpleaños. ¿Cachas? Sí, te entiendo. A eso le llamo la labor destructiva de la imaginación. Ajá. ¿Sí? Un consejo de familia y un protocolo familiar, que es el documento que se elabora en donde se plasman los acuerdos, tiene como uno de sus fines evitar y prevenir la labor destructiva de la imaginación. ¿Por qué? Porque ahí se establecen ya los acuerdos. A ver, ¿qué punto se va a decidir en el consejo? ¿Se va a permitir que laboren al interior de las empresas de la familia miembros de la familia, sí o no? Uh-huh. ¿No? Es de las decisiones que hay que tomar en consejo. Habrá quienes digan no, quienes digan sí, ¿ok? ¿Qué requisitos vamos a poner? Cualquiera puede laborar en la empresa o va a haber requisitos, ¿no? Uh-huh. Como que, ¿qué les parece que los requisitos sean que tengan una carrera, una licenciatura, que tengan un posgrado y que hayan trabajado por lo menos antes 3 años en una empresa afín a la industria de nosotros? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí.
esta decisión, este acuerdo, se plasma en el protocolo familiar. Se pone por escrito, ¿no? Y así se van plasmando los acuerdos que toma el consejo. ¿Para qué? Para que cuando llegue la labor destructiva de la imaginación, todo se aclare. Y le diga a la esposa, Víctor, ya sabes que Luis, el hijo de Betty, tu hermana, es el gerente de finanzas y nuestro hijo no le dan una oportunidad. En ese momento, voltea a Víctor con su esposa y le dice, a ver, mi reina, aquí está lo que acordamos. ¿Sí? Cualquier miembro de la familia puede trabajar a la empresa siempre y cuando cumpla con estos requisitos. El hijo de Betty los tiene. Es contador público, tiene una maestría en finanzas, trabajó 3 años en X empresa, por eso está ahí. Tu hijo, nuestro hijo, hizo hasta prepa y estudia cine. ¿Te queda claro? Y se acabó la labor destructiva. Y eso te ayuda a la permanencia de la empresa. Claro, porque esa labor destructiva rompe a las familias y la fractura de las familias rompe a las compañías, rompe a la empresa. Y para hablar de familias empresarias, es porque ya está perfectamente distribuido ese consejo de familia, ya tenemos un protocolo, ya estamos pensando diferente, o en qué momento estamos hablando ya de familias empresarias. Muy buena pregunta, fíjate. Bajo la filosofía del título del podcast, sí. Definitivamente sería en ese momento, porque es hasta en ese momento cuando le estás dando a la familia la importancia que tiene, ¿verdad? En el momento en que se decide la familia a organizarse, a crear un consejo, a tomar decisiones consensuadas, a llegar a acuerdos, es cuando se le está dando el lugar que tiene a la familia, un lugar prioritario. ¿Existe desde tu punto de vista algún tipo de acuerdos que tengan que ser generalizados para todo este tipo de modelos de negocio? ¿O cada familia o cada empresa los adapta a sus necesidades? Definitivamente. Ahora vienes inspirado, mi Víctor. Otra muy buena pregunta. A veces, ejerciendo el trabajo, esta rama, pues a mí mismo me preguntan las familias, ¿no? Licenciado, ¿aquí qué es lo correcto? ¿Qué decisión es la correcta que acordemos? Y yo usualmente lo que hago es contestarles, aquí no hay decisiones correctas e incorrectas. Aquí hay decisiones con las que esté de acuerdo la familia y decisiones con las que no. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay familias empresarias, Víctor, en donde el consejo de familia dice que laboren en la empresa miembros de la familia, pero ningún familiar político, ni nueras ni yernos. Solamente miembros directos de la familia consanguíneos. Y puede ser bueno, ¿no? Porque eliminas la y hay otra familia donde dice, no, cualquier miembro de la familia, incluyendo nueras o yernos. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Claro. No hay nada correcto. Para esta familia, lo correcto es que no estén las nueras y los yernos. Y para esta es que sí estén. Entonces, esto es un traje a la medida. Buena definición. Uno como consultor debe de trabajar tomando en consideración preponderantemente las características de cada una de las familias empresarias. Y lo que puede ser conveniente para una puede no serlo para la otra. Estábamos ahorita en la esfera de la familia, pero es buen momento para pasar a la parte de la empresa. Mira, es muy importante lo siguiente. El hecho de que, a diferencia de la vida real y de la historia, en una empresa, el que tu papá haya sido el rey no significa que tú tengas que ser el rey, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Definitivamente que lo que por tendencia natural se da en las familias empresarias es que el rey quiere que el sucesor sea uno de sus hijos. O sea, sí es propio de la monarquía, pero aquí no aplica. Pero la tendencia natural es esa, ¿no? Sí. Que el papá piensa en uno de sus hijos o de sus hijas para la sucesión y quiere que uno de sus hijos sea el sucesor. Como que es un asunto de instinto, ¿no? Sí, pero no siempre esto es ni lo adecuado ni lo más conveniente para nadie. ¿Qué quiero decir para nadie? Podemos tener, y yo he tenido el caso, en el que de los hijos, ninguno tiene el perfil para ser el sucesor. Pasa. Claro, y pasa mucho más frecuente de lo que la gente se imagina, ¿sí? El poner a uno de los hijos al frente y a la cabeza de los negocios de esta persona es estar poniendo un ladrillo al fracaso y a la fractura de la empresa. Porque de entrada sabes que no tiene el perfil que requiere
es el líder que tiene que llevar la empresa como un barco al que tienes que llevar a un rumbo final, ¿no? Entonces, en esos casos se tiene que tener, cosa que es casi imposible en la práctica, los hijos tienen que tener la humildad de reconocer sus limitaciones, de reconocer que no tienen los conocimientos, la experiencia, las habilidades para suceder al papá, y que lo mejor para su patrimonio y la permanencia en la empresa es buscar un sucesor al exterior de la familia. Buscar a una persona que sí tenga esas características y ese perfil que se requiere para continuar llevando el barco a buen puerto. Hablamos de un consultor, de un experto. No, de una persona, Un tercero. un director general nuevo, ¿no? Que no tenga ningún vínculo de sangre, no importa. Estamos dando por hecho que los que tienen vínculo de sangre No pudieron. no tienen perfil. Entonces tienes que traer a la persona de afuera. Muy bien. Sí, pero lo importante es que esa persona sí tenga los conocimientos, habilidades, técnicas, etcétera, que requiere el barco para llegar a buen puerto. Pues estamos llegando a la parte final. Un último consejo que nos quisieras dejar para poder aprovechar este tema y tratar de hacer que llegue a permear si nos encontramos en este caso empresas familiares o familias empresarias. Pues mira, me gustaría cerrar con otro tema relacionado con la empresa que no hemos tocado, que es el consejo de administración. Así como para estructurar, organizar y tomar decisiones convenientes en la familia se requiere de un consejo de familia, pues en una empresa también, para poder analizar, evaluar y tomar decisiones estratégicas y convenientes para la empresa se requiere de un consejo de administración, ¿no? Este consejo de administración pues debe de estar integrado por personas usualmente con un alto nivel de especialización en diversas áreas que son necesarias o útiles en la empresa. Y esto va a depender de la naturaleza de cada tipo de empresa, ¿verdad? Y el empezar a trabajar con un consejo de administración, te explico así, en la monarquía, como el rey no puede saber todo, ¿no? Las decisiones se dan mucho por intuición. ¿Me explico? Es decir, imagínate que llegan con el rey y le dicen, ingeniero, fíjese que me dijeron que puede ser una buena alternativa de negocio abrir una sucursal de la empresa en medio de la selva chiapaneca, ¿no? Pues lo más común en este tipo de empresas, en la monarquía, va a ser que el rey va a echar una pensada rápida, a ver, ¡zas! Hay que ponerla. ¿Sí? Se me hace que es buena idea. No creo que haya ninguna sucursal en medio de la selva chiapaneca. Va a ser un mercado potencial. Lo vamos a conquistar. Y se toman decisiones por intuición y por experiencia, pero no se hacen análisis objetivos. A ver, pues vamos viendo, hay que hacer un estudio de mercado. No hay nada sustentado. Para ver si conviene. Hay que determinar la inversión inicial y el retorno a la inversión para ver también cuándo vamos a recuperar el dinero. Ese tipo de análisis no existe en la empresa familiar que funciona como monarquía. Cuando implementas gobierno corporativo, cuando integras el consejo de administración y lo echas a jalar, pasas a tomar decisiones de esta otra forma, ¿no? De una manera más profesional, más objetiva y por consecuencia, pues con menor probabilidad de riesgo y de error. Entonces, definitivamente es valioso la integración de un consejo, funcionar a través de un consejo, pero tristemente, Víctor, seguimos estando en una cultura en donde le sigue costando mucho trabajo a los dueños confiar. Te voy a decir cuál es su pensamiento en la inmensa mayoría de los casos. Su pensamiento, te digo porque yo he formado parte de diversos consejos y comités de los consejos, comités de auditoría, comité de planeación y finanzas, y te das cuenta tristemente cómo el rey, que cuando pasas de la monarquía a la democracia, el rey quiere seguir siendo protagonista y normalmente él quiere ser el presidente del consejo de administración, aunque haya otros consejeros, pero él tiene que ser el mero mero, ¿no? El presidente. Y te das cuenta cómo natural y usualmente el rey sigue menospreciando
la función y la labor del consejero independiente, ¿sí? Quien le trae todos los datos, ya hizo el análisis y tiene el expertise. ¿Por qué lo menosprecia? Porque considera que una persona que no conoce su negocio como él, que no tiene la experiencia, los años de experiencia que él tiene en su negocio, le pueda dar una opinión mejor que la que él es capaz de fabricar. Este güey sí será muy abogado, muy contador, podrá tener 3 maestrías, pero el que sabe soy yo. va a saber más que yo de mi negocio. Tristemente, aunque tengas el consejo de administración y aunque esté funcionando, difícilmente va a dar resultados, los resultados obtenidos, los resultados esperados, perdón. Prevalece más el ego. Sí, en este tipo de trabajos y de situaciones, lo he externado en diversos foros. Uno de los principales obstáculos es la falta de humildad. Hay que tener humildad de parte del rey para entender que hoy las empresas y los negocios no son como hace 15, 20, 40 años. Que hoy es imposible que una sola persona, como era él, pueda tomar todo tipo de decisiones en su empresa, ¿no? Hay que tomar decisiones de lavado de dinero, decisiones ambientales, decisiones financieras, decisiones fiscales, decisiones comerciales. Es importantísimo allegarnos de personas y profesionistas altamente capacitados, especializados en sus áreas, que nos ayuden a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Por ahí me gustaría cerrar con una frase que espero recordarla, pero una frase que la vi y me encantó, que decía: si contratas a los mejores, déjalos que hagan su chamba, ¿no? Y si no, contrata a quien tú quieras y sigue tomando las decisiones. Muchas veces las empresas contratan excelentes consultores, excelentes profesionistas, pero ellos quieren seguir tomando decisiones y bloquean cualquier decisión que nosotros como profesionistas tomemos si no es compatible con las de él. Entonces, ¿para qué quieres gente de nivel? ¿No? Contrata a los mejores y deja que hagan lo que saben, o entonces contrata a quien quieras y haz lo que tú quieras. Y ya. Y verás tu resultado. Exactamente. Muy bien. Pues Hugo González, te agradecemos muchísimo esta charla hoy en el podcast hablando de empresas familiares, familias empresarias. Esperemos que la plática hoy se quede en más de alguno, porque Guadalajara, Jalisco, se caracteriza particularmente por tener una gran cantidad de empresas familiares. Esperemos también den ese paso a ser familias empresarias, sigan habiendo cada vez más, y las que estén pues se mantengan sin tantos conflictos y sigan adelante por el bien de la economía de esta entidad. Hugo, muchas gracias por la charla. Muchas gracias a ti, Víctor, y saludos para todos. Gracias a usted que nos acompañó en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Soy Víctor Montes Rentería, cuídese mucho, pásela bien. Lo esperamos en la siguiente emisión de este podcast. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!